El cerebro esculpe físicamente los recuerdos. Y esto realmente es importante de entender. ¿Sabías que si una señal eléctrica llega apenas 40 milisegundos tarde a su destino en tu cerebro, esa conexión neuronal recibe un castigo físico y se debilita? 40 milisegundos, una décima parte de un parpadeo. Hoy vamos a descubrir por qué aprender no es simplemente guardar un archivo en un disco duro. Es un trabajo brutal y constante de albañilería y demolición celular a nivel microscópico. Esto se llama MIDOC y vamos a explorar cómo funciona el cuerpo humano desde adentro. Hoy nos metemos directo al cerebro. Y es importante aclarar el mito del disco duro. No funciona igual el cuerpo humano que un sistema o un software informático de almacenamiento. Solemos pensar en el aprendizaje como software, datos flotando en una nube mental como si la información no ocupara un lugar físico. Pero la realidad anatómica es otra. Para que tú logres interiorizar una nueva habilidad, sea una estrategia financiera, un idioma o el swing perfecto de golf, tu cerebro tiene literalmente que esculpir su propia carne. ¿Cómo? A través de lo que en neurobiología llamamos plasticidad sináptica. Y hoy vamos a entender exactamente cómo funciona. Y entramos por ende a la fase de construcción, y es la potenciación a largo plazo. En la potenciación a largo plazo debemos entender que para que una memoria sea permanente, el cerebro tiene que alterar su propia estructura. Empecemos por la fase de construcción. La potenciación a largo plazo, o LTP. Y es que debemos imaginarnos el hipocampo, el gran centro logístico de la memoria. Cuando una señal pasa por ahí de forma intensa y repetitiva, esa conexión se fortalece. Pero ojo, ese fortalecimiento ocurre en dos fases muy distintas. La fase temprana es transitoria. Las proteínas que ya existen en la célula se modifican para dejar pasar más corriente. Es como si muchos coches empezaran a pasar por un camino de tierra y dejaran un surco. Hay una ruta, pero es provisional. Por otro lado, tenemos la fase tardía. Es donde ocurre la magia real. La neurona va mucho más allá. Tiene que alterar la expresión de sus propios genes, fabricar piezas nuevas desde cero. Una enzima llamada la PKA viaja hasta el núcleo de la neurona y activa un regulador llamado el CREP. Y CREP es el que da la orden. Construyan. Traigan asfalto, traigan excavadoras, construyan carriles adicionales de hormigón. El resultado físico ocurre en apenas una hora. Brotan nuevas espinas dendríticas en la neurona. El cerebro literalmente añade terminales físicas de recepción. No es una metáfora, se ve a nivel del microscopio. Y esto no es un invento reciente de los mamíferos. Una babosa de mar, la aplicia, usa exactamente el mismo mecanismo de CREP para aprender a reaccionar ante el peligro. La naturaleza, sin lugar a dudas, encontró esta solución hace millones de años y casi no la ha tocado. Desde una babosa esquivando un peligro hasta un cirujano memorizando una nueva técnica, la maquinaria base es la misma. Pero también debemos entender la eliminación de esa información, y es la depresión a largo plazo. Si el cerebro solo construyera conexiones,
llegaría un momento en que todo estaría al 100% de capacidad, no cabría nada más. Una red neuronal donde todo está al máximo es el equivalente cognitivo al ruido blanco. Todo sería un caos de señales. Para que exista información tiene que haber contraste. Si todo es un 1, no hay ceros. Por eso la construcción es igual de importante que la destrucción y viceversa. La destrucción es igual de importante que la construcción. Y aquí entra la depresión a largo plazo, la LTD, el botón de borrado biológico. Para activar la demolición de una sinapsis, la señal es totalmente distinta. Estimulación muy lenta y prolongada. Y aquí viene la paradoja más fascinante de toda la neurociencia. La puerta de entrada para construir y para demoler es exactamente la misma, el calcio. ¿Cómo puede el mismo yo mandar cosas opuestas? Piénsalo así. La neurona tiene dos termostatos independientes. Si hay un incendio, es decir, un aumento masivo y ultra rápido de calcio, salta la alarma de alta sensibilidad. Se activan las proteinquinasas, los constructores, y el resultado es una LTP, potenciación a largo plazo, una construcción. Pero si hay un goteo lento, un nivel bajo de calcio sostenido durante 10 a 15 minutos, el segundo termostato se activa y llama a un escuadrón completamente distinto, las fosfatasas. Las fosfatasas deshacen el trabajo de las sinasas, las deshacen exactamente al revés. ¿Y qué desaparece físicamente? Los receptores AMPA, los que captan el mensaje del glutamato, un excitatorio natural. No se destruyen, se esconden. La neurona pliega su propia membrana hacia adentro y los engulle. Es una endocitosis dependiente de clatrina. Es como si en una sala de conferencias llena de sillas, el equipo de mantenimiento viniera por la puerta de atrás y retirara las sillas de manera silenciosa. La sinapsis no muere, solo baja el volumen al mínimo, y eso libera el espacio para una nueva información. Ahora bien, el cerebelo. Migramos del hipocampo y nos vamos a encontrar a nivel del cerebelo. Cuando aprender es moverse, como el swing de golf. Hasta ahora hablamos, como he mencionado, del hipocampo. Memoria de datos, fechas, vocabulario, pero ¿qué pasa con la memoria muscular? El swing de golf, tocar guitarra o clavar una técnica quirúrgica. Para eso el cerebro usa una arquitectura completamente diferente, el cerebelo. En el cerebro las células protagonistas son las células de Purkinje, con el árbol dendrítico más espectacular de todo el cerebro. Y aquí la depresión a largo plazo tiene una condición innegociable. Tiene que ser asociativa. Funciona como el protocolo de lanzamiento de un submarino nuclear. 2 cerraduras, 2 personas con llaves distintas girándolas exactamente al mismo instante. Si solo una gira, no ocurre nada. Esas 2 llaves son las fibras paralelas y las fibras trepadoras. Cuando ambas se activan al mismo tiempo, el cerebro entiende: hubo un error motor, apréndelo, no lo repitas. A nivel químico, las fibras paralelas liberan glutamato que produce 2 moléculas mensajeras, el DAG y el IP3, que quedarán esperando. Las fibras trepadoras traen la chispa eléctrica que abre canales de calcio. El IP3 aprovecha y libera aún más calcio desde los almacenes internos. Esa inundación de calcio combinada con el DAC activa la PKC, una enzima que da la orden de esconder los receptores AMPA. ¿Cuál será el resultado? La conexión del error se debilita, el movimiento se refina. Lo fascinante es que en el hipocampo las sinasas construyen, en el cerebelo una sinasa destruye. Las mismas piezas, efectos opuestos. La creatividad evoluciona del cerebro para resolver el mismo problema de 2 maneras distintas, y esto es absolutamente apabullante. Ahora bien, la tiranía de los milisegundos.
Y es que lo más alucinante de todo llega ahora. Porque todo lo que te conté hasta aquí hablaba de segundos o minutos. Ahora entramos en la escala de los milisegundos. Se llama plasticidad dependiente del tiempo de la espiga, o STP, y estudia qué ocurre cuando dos neuronas se disparan con una diferencia de tiempo mínima. La ventana crítica, 40 milisegundos. Para que te hagas una idea, un parpadeo dura 300 milisegundos. Estamos hablando de una décima parte de eso. Si la neurona que envía el mensaje dispara antes que la que lo recibe, dentro de ese margen de 40 milisegundos, la conexión se fortalece. El cerebro que interpreta que A causó B, es decir, una asociación útil. ¿Cuál es el premio? La potenciación a largo plazo. Pero si el orden se invierte, si la neurona receptora ya estaba disparando antes de que la otra enviara nada, el mensaje llegó tarde. Fue irrelevante. El cerebro castiga esa ineficiencia. LTD, la conexión se debilita. Y si pasan más de 100 milisegundos entre ambas, el sistema simplemente ignora la interacción, como si no hubiera pasado nada. ¿Qué implicación práctica tiene esto? Una enorme. Si intentas aprender el swing de golf a cámara super lenta o hiper mega consciente de cada uno de los micromovimientos, aislando la cadera de los brazos, dejando pasar un segundo entre cada postura, estás saboteando físicamente tu propio aprendizaje. ¿Por qué? Porque si las neuronas que controlan la cadera y las que controlan los brazos no disparan dentro de esa ventana causal de 40 milisegundos, el cerebro no puede asociar la causa con el efecto. Y el circuito no consolida el movimiento fluido. Estás creando islas de actividad inconexas. El cerebro es una máquina de ritmo ultra rápido. Llegar 40 milisegundos tarde cambia literalmente el destino físico de esa memoria. Cuando el sistema falla, entonces. Y ahora ya que entiendes por qué este equilibrio entre construcción y demolición no es solo para aprender mejor, es la línea que separa el funcionamiento normal del colapso patológico. Cuando los mecanismos de depresión a largo plazo fallan, cuando el calcio entra sin control y solo activa la potenciación sin límite, la actividad eléctrica se vuelve patológica, rítmica, masiva y destructiva. Una red sin el botón de borrado de la LTD es como un bosque seco. Una sola chispa puede iniciar un incendio incontrolable por todo el cerebro. Eso es la epilepsia. A nivel neurobiológico, el freno falla, la excitación se dispara sin contrapeso. Saber que olvidar activamente conexiones es lo que nos salva de un cortocircuito generalizado cambia por completo la perspectiva sobre la memoria. Y todo esto es inmensamente importante, porque sí me gustaría, además de eso, dejar una pregunta que quiero que te lleves contigo. Hemos visto cómo la neurona engulle sus receptores y deprime una sinapsis para hacer espacio a nuevos aprendizajes. Pero ¿a dónde van las habilidades que deprimimos? Cuando olvidamos el idioma que hablábamos de niño porque aprendimos otro, cuando corregimos un hábito postural de toda la vida, ¿esa información se borra para siempre? La ciencia sugiere algo fascinante. Quizás no. La vieja arquitectura puede seguir ahí, enterrada bajo la nueva, con sus receptores escondidos, simplemente esperando la señal de calcio correcta para resurgir desde las profundidades. Las habilidades que creemos perdidas quizás solo están en la sombra. Eso es todo por hoy en mi doc.
Si este video te hizo ver tu cerebro de otra manera, dale like y compártelo con alguien que le guste entender cómo funciona el cuerpo. Nos vemos en el próximo.